Eso es, en la Plaza de los Frutos, en Chamberí. Sí, tienen que venir corriendo porque esto es que es impresionante, de verdad. Tienen que venir corriendo, es una urgencia. Gracias, adiós. Es como un alma del purgatorio. Ya, ahí está Luis y vamos a preguntarle. Niña, niña. Hola. ¿Que nos ha dicho tu padre que ayer estuviste en la DGS? Sí. ¿Y cómo viste a tu madre? Pues ¿cómo va a estar, Sebas? Mal. Pues mal. ¿Cómo va a estar? Mal. Y lo digo por experiencia. Que si al menos a Manuela le hubiera tocado el mismo guardia que a mí. El muchacho este tan majo, ¿y cómo se llamaba? Hombre, sí que yo le llevaba rosquillas y croquetas. Ay, pero oye, ahora no me viene. Claro, ha pasado tanto tiempo que ahora no me acuerdo. A mí me preocupa mucho mi amigo Marce, porque es que sin su Manuela es que no es nadie. Así es, porque desde que Manuela está presa, está muy desmejorado. ¿A que sí, Luis? Sí. No sé. Yo qué sé. Sí que está como un esfuerzo, el pobre, como un esfuerzo. Lo importante es que se arregle todo antes de las fiestas. Ahí le has dado. Cuando vuelva Manuela para celebrarlo, este año vamos a tirar la casa por la ventana. ¡Langosta! Sebas, langosta para todos, ¿eh? Claro que sí, langosta. Bueno, ya buscaré unas buenas piezas. Sí. Luisita, ¿te gusta la langosta? ¿Luisita? Mírala. Está lo suyo. Oye, ¿qué? ¿No estarás aprovechando que tu madre no está para quedar con algún maromo? Venga, por favor, que yo no tengo tiempo de entretenerme ahora con estas cosas. Pues chica, para tener tanta prisa, no sé qué haces ahí, planta como un pasmarote. ¿Y usted qué pasa, que no tiene nada mejor que hacer que estar aquí en mitad de la plaza? ¿Tú lo estás oyendo, Sebas? ¿Qué quiere, deshacerse de nosotros? Lo está diciendo con todas las letras, vamos. Pues naranja de la China. Mientras tu madre no esté, yo soy tu segunda madre. Que sí, Sebas, llévatela. ¡Con grúa! Me van a echar a mí de aquí. ¿Pero qué demonios hace? ¡Libertad! ¡Viva la mujer! ¡No! ¡Que sois unos fascistas! Vas a coger una pulmonía, Luis. ¡No me voy a caer! ¡La pala y de... ¡Fuera! ¡Fascistas! ¡Perdón, señorito! ¡Fuera! ¡No pensaba mismo! ¡Pero bueno, qué pasa! ¡Pero fuera! ¡Esa actriz está haciendo una ¡Esa es una obra! ¡Fascistas! ¡Fascistas! ¡Es una fascista! ¡Me hago responsable de la niña! ¡Mi madre, tranquila! ¿Pero qué ha pasado? Pues Luis, sí, que se ha vuelto loca.